Astronautas de Artemis II inspeccionan parte del equipo para su vuelo, una misión que cartografiará millones de galaxias, y un estudio sobre las perturbaciones de la atmósfera. Estas son algunas de las historias para contarles sobre lo que sucedió recientemente en la NASA. Durante una visita reciente a nuestra instalación de ensamblaje Michoud, los astronautas de la NASA Reid Wiseman y Christina Koch y el astronauta de la Agencia Espacial Canadiense Jeremy Hansen inspeccionaron la etapa central del cohete Sistema de Lanzamiento Espacial, o SLS, que se usará en Artemis II. A finales del próximo año, los 3 astronautas y Victor Glover de la NASA serán lanzados en una nave espacial Orion impulsada por el cohete SLS en la misión Artemis II, para la primera prueba de vuelo tripulada del programa Artemis, la cual viajará alrededor de la Luna y de regreso a la Tierra. Nuestro telescopio espacial SphereX empieza a configurarse. El observatorio, con sus distintivos escudos de fotones en forma de cono, barrerá todas las secciones del cielo y hará un sondeo de cientos de millones de galaxias. La misión, cuyo lanzamiento está previsto para no antes de abril de 2025, ayudará a los científicos a comprender mejor dónde se originaron el agua y otros ingredientes claves necesarios para la vida, y también creará un mapa del universo que superará con creces la resolución en color de los mapas anteriores del cielo entero. El experimento de ondas atmosféricas de la NASA fue transportado recientemente a la Estación Espacial Internacional. Este experimento rastreará las perturbaciones en nuestra atmósfera, conocida como ondas de gravedad atmosférica. En la mesopausa, la región donde el experimento hará sus mediciones, las ondas de gravedad atmosférica se revelan mediante coloridas bandas de luz conocidas como luminiscencia atmosférica. Las ondas de gravedad atmosférica también pueden contribuir a la meteorología espacial, lo cual puede interrumpir las señales satelitales y de comunicaciones en la Tierra y sus alrededores. La nave espacial de nuestra misión PACE llegó recientemente para su procesamiento previo al lanzamiento en la instalación de operaciones espaciales de Astrotech, cerca de nuestro Centro Espacial Kennedy. La misión PACE nos ayudará a comprender mejor cómo el océano y la atmósfera intercambian dióxido de carbono, medirá las variables atmosféricas claves asociadas con la calidad del aire y el clima de la Tierra, y monitoreará la salud de los océanos. El lanzamiento de esta misión está previsto para el año 2024. Y esto fue lo que sucedió recientemente en la NASA. Para más noticias en español, síguenos en la web en ciencia.nasa.gov.